Mi hijastra me pidió $5.000, y cuando le dije que no, me acusó de abusos a. Mi esposa le creyó. Soy un tipo común con un trabajo estable en una pequeña empresa de fabricación. No esperaba que mi mundo se volcara por completo debido a un simple no. Llevaba 3 años casado con una mujer que trajo a su hija adolescente a nuestro hogar. Al principio, la chica era callada, sombría, y traté de darle espacio. Con el tiempo, se fue abriendo lo suficiente como para aceptar regalos ocasionales, ropa de marca, un teléfono nuevo, cosas que yo proporcionaba para mostrar que me importaba. Nunca fue una relación perfecta, pero pensé que al menos teníamos algo de respeto mutuo. Mi hijastra, ahora de 19 años, me acorraló después de la cena. Esperó hasta que mi esposa subió las escaleras. Luego me pidió casualmente $5.000. Sin explicación alguna. Solo un encogimiento de hombros y un, puedes pagarlo. ¿Verdad? No podía simplemente entregar esa cantidad de dinero. No éramos ricos. Estaba ahorrando para unas vacaciones que había pospuesto durante mucho tiempo. Y no veía razón para satisfacer su demanda repentina. Así que le dije que no. Incluso le pregunté por qué lo necesitaba. Ella puso los ojos en blanco y se alejó, murmurando algo entre dientes. A la mañana siguiente, algo no me encajaba. Mi esposa apenas me miraba. Mi hijastra me fulminaba con la mirada, como si hubiera cometido un crimen. Luego, mi esposa irrumpió en la sala de estar, con la furia reflejada en sus ojos. Y me exigió, ¿qué le hiciste a mi hija anoche? Confundido, le pregunté a qué se refería. Ella escupió acusaciones que apenas podía creer, afirmando que su hija decía que yo había hecho avances inapropiados, que había intentado acorralarla físicamente. Mi corazón dio un vuelco, era una mentira asquerosa. Y lo dije. Insistí en que llamáramos a la policía para aclararlo correctamente. Pero la reacción de mi esposa me heló. No quería pruebas. No quería una investigación, simplemente creyó a su hija al instante, lanzándome insultos y amenazas. Traté de explicarle que esto tenía que ver con dinero, que el momento era demasiado conveniente. Ella me dijo que les estaba manipulando. Mi hijastra estaba cerca, sonriendo sutilmente cuando mi esposa le daba la espalda. Esa sonrisa me lo dijo todo. Esto era deliberado. Mi negativa a pagar había desencadenado algo feo. Mi esposa me dijo que empacara mis cosas. Me ordenó que dejara mi propia casa o me denunciaría. Atónito, me quedé allí frente a 2 mujeres que pensaba que se preocupaban por la honestidad. Pero ahora me pintaban como un monstruo. Sabía que necesitaba ayuda. Llamé a un abogado que me había asesorado una vez en una pequeña disputa de propiedad. Aceptó verme de inmediato. Después de que le expliqué, me mostró la realidad, si mi hijastra me acusaba formalmente. Enfrentaría una seria batalla legal. Las falsas acusaciones son difíciles, pero no imposibles de vencer. Me instó a mantener la calma, reunir pruebas y no perder los estribos. Según él, muchas veces estos casos dependen de la credibilidad y el motivo. Me dijo que debía encontrar pruebas del intento de extorsión. El hecho de que ella pidiera dinero primero era crucial. Decidí que lucharía. Pero necesitaba un plan. No iba a rendirme y perder mi carrera, mi reputación y todo lo que había construido. Pasé el día siguiente trazando una estrategia. Antes de dejar la casa, mi esposa había dejado claro que no era bienvenido, agarré algunas pertenencias, con cuidado de no parecer hostil ni confrontativo. Mi hijastra me observaba desde el pasillo, los brazos cruzados, con una pequeña sonrisa en los labios. Me dio náuseas. Sabía el poder de su acusación. Como una sola palabra podía arruinarle la vida a un hombre. Y, sin embargo, ahí estaba esa sonrisa, como si hubiera ganado una victoria. Me mudé a una modesta habitación de motel a unos kilómetros de distancia. Mientras estaba allí, revisé viejos mensajes de texto y correos electrónicos, nada que relacionara explícitamente su solicitud de dinero con la acusación. Necesitaba más. El abogado me aconsejó que nunca me reuniera solo con ninguna de ellas. Pero una conversación grabada cuidadosamente, si se hacía legalmente, podría ayudar. En mi estado,
Podía grabar una llamada telefónica siempre que una de las partes, yo, diera su consentimiento. Esa noche, intenté llamar a mi esposa para razonar con ella. Para pedir mediación. Ella contestó, furiosa y soltando amenazas. Pero se negó a discutir detalles. Solo seguía repitiendo. ¿Sabes lo que hiciste? Grabé cada palabra, nada útil aún. Pero anoté su negativa a considerar las pruebas. Al día siguiente, intenté contactar directamente a mi hijastra. Le envié un mensaje cuidadosamente redactado. ¿Podemos hablar sobre lo que pasó? Si sientes que te he hecho algo mal, estoy dispuesto a escuchar. Pero estoy confundido. ¿Pediste dinero? Yo dije que no y de repente aparecieron estas acusaciones. Me gustaría entender. Ella respondió horas después con un breve mensaje, aléjate o iré a la policía. Perfecto, una amenaza sutil. Se lo reenvié a mi abogado. Él dijo que era un buen comienzo, ya que mostraba un patrón de usar amenazas. Pero necesitábamos algo más claro. El abogado me recomendó contratar a un investigador privado. Alguien que pudiera ayudar a averiguar si mi hijastra había hecho cosas similares antes o si había testigos de su comportamiento autoritario que pudieran apoyar mi versión. Estuve de acuerdo y contraté a uno de forma discreta. Costó dinero. Pero mi reputación y libertad estaban en juego. Mientras tanto, sospechaba que mi esposa podría estar coludiendo para incriminarme con el fin de obtener un acuerdo financiero y un divorcio. Las falsas acusaciones pueden hacer que un hombre huya. Firme cualquier cosa para evitar la cárcel. Especialmente si el acusador amenaza con escalar la situación. Para contrarrestarlo, inmediatamente presenté una petición en el tribunal para establecer una audiencia formal. Si querían acusarme, que lo hicieran ante un juez. Mi abogado me dijo que si hacían declaraciones falsas bajo juramento, podríamos contraatacar con cargos por difamación o incluso por perjurio. El proceso legal sería lento. Pero era mejor que acobardarse por miedo. La tensión aumentó cuando recibí una carta en la recepción del motel. Era del abogado de mi esposa, quien afirmaba que debía llegar a un acuerdo amistoso pagando una gran suma para mantener el asunto en privado, esencialmente. Dinero para silenciar el caso. Casi me reí de la ironía, querían que pagara para protegerme de una mentira que ellos mismos habían creado. Llevé esa carta directamente a mi abogado. Ahora teníamos algo tangible, un intento de extorsión. Armado con la carta de dinero para silenciar. Mi abogado me ayudó a presentar una respuesta formal. Contactamos al abogado de mi esposa, diciendo que sabíamos de las falsas acusaciones, que teníamos pruebas de intentos de extorsión y que estábamos preparados para involucrar a las autoridades si no cesaban inmediatamente. Al día siguiente, mi hijastra redobló la apuesta. Dejó un mensaje de voz en mi teléfono, gritando que si no pagaba pronto, iría a la policía y me arrestaría. Grabé cada segundo. En ese mismo mensaje, cometió un error, si me hubieras dado los $5,000 como pedí, no estaríamos en este lío. Perfecto. Esa frase era oro puro. Llevamos ese mensaje de voz directamente a la policía. Mi abogado me aconsejó que, aunque las falsas acusaciones de abuso S.A. se toman en serio, también lo hace la extorsión. Presentamos el mensaje de voz, la carta de su abogado y otras comunicaciones. El detective escuchó atentamente. Hizo preguntas y luego notó que esto podría ser un caso de intento de extorsión mediante una acusación falsa de abuso. Necesitaban investigar a fondo. Sabía que no sería rápido ni fácil. Pero al menos no estaba desarmado. Pasó una semana sin que mi esposa dijera una palabra. Luego de repente recibí una llamada de un familiar. Mi esposa había comenzado a esparcir rumores entre la familia y amigos, diciendo que yo era un hombre peligroso. Algunos familiares se pusieron en contacto, preocupados. Les expliqué la situación con calma. Incluso les mostré el mensaje de voz a un primo de confianza. Choqueado. Él aceptó testificar si fuera necesario. Las personas que me conocían bien no podían creer que yo hiciera algo tan vil. Pero algunos que apenas me conocían podrían creer las mentiras. Me di cuenta de que la percepción pública podría volverse en mi contra si no actuaba con cuidado. El investigador privado cumplió unos días después.
Descubrió que mi hijastra tenía un historial de manipular a las personas por dinero, un exnovio que dejó la ciudad después de que ella agotara sus ahorros. Una amiga anterior que afirmaba que ella le exigió dinero para guardar silencio sobre algún drama inventado. Aunque estos incidentes anteriores no eran tan graves como las acusaciones de abuso, se pintaban un patrón de extorsión y engaño. Mi abogado se sintió más confiado. Ahora teníamos testigos de carácter que podrían atestiguar sobre su naturaleza manipuladora. Era hora de enfrentarlas legalmente. Presentamos una demanda por difamación contra mi esposa y mi hijastra, alegando que sus falsas acusaciones dañaron mi reputación y medios de vida. Si respondían con cargos falsos, estábamos listos para refutarlos con todas las pruebas reunidas. Mi abogado también insinuó a su parte que podríamos presentar cargos penales por extorsión si persistían. La pelota estaba en su campo. En un giro sorprendente, el abogado de ellas se puso en contacto con el mío. Sonando nervioso y conciliador, preguntó si podíamos resolver el asunto sin llegar a juicio. Parecía que la amenaza de perjurio, cargos por extorsión y exposición los había asustado. Rechacé cualquier trato que no incluyera una retractación completa y una declaración firmada en la que admitieran que mintieron. Mi abogado estuvo de acuerdo en que ese era el mejor curso de acción. Si querían salir de esto, tendrían que salir limpios públicamente. Me preparé para el enfrentamiento final, sabiendo que podría estallar. Pero no iba a ceder. No iba a pagar ni un céntimo. Era hora de que enfrentaran las consecuencias. Finalmente aceptaron una reunión en la oficina de mi abogado, mi esposa, mi hijastra, su abogada y la mía. Llegué temprano, sintiéndome tranquilo por primera vez en semanas. La puerta se abrió. Y entonces entraron, luciendo tensas. Mi hijastra intentó evitar mi mirada, jugueteando con su teléfono. Mi esposa, antes confiada y ardiente, ahora se veía vacía, como si el peso de sus mentiras la estuviera aplastando. El abogado de ellas aclaró la garganta. Mis clientes están dispuestos a emitir una declaración retractándose de sus acusaciones, dijo, empujando una hoja de papel hacia adelante. Mi abogado y yo la leímos. Decía claramente que las acusaciones de abuso S.A. fueron fabricadas, hechas por rabia y frustración económica. Pedía disculpas por el daño causado a mi reputación. Los nombres de mi esposa y mi hijastra estaban allí, firmados en la parte inferior. Los miré y les dije, esto no es suficiente. Quiero que lo firmen ante notario. Y quiero que sea público. Ustedes extendieron estas mentiras por todas partes. No pueden susurrar la verdad en privado y marcharse como si nada. Se inclinaron. Pero su abogado sabía que nosotros teníamos todas las cartas. La retractación pública era la única forma de evitar un juicio y posibles cargos criminales. Así que aceptaron. Una semana después, publicaron una disculpa formal en línea y enviaron una copia a los miembros clave de la familia. La voz de mi hijastra se quebró mientras leía una breve declaración en una videollamada privada organizada por el abogado. Admitió que inventó la acusación porque me negué a darle dinero. Mi esposa confirmó que creyó a su hija ciegamente e intentó extorsionarme sin ninguna prueba. Se veían derrotadas. No tuvieron más opción que rendir su orgullo para protegerse de una tormenta legal más dura. Tan pronto como eso estuvo hecho, retiré la demanda por difamación según lo acordado. Pero no estaba obligado a mantener ninguna relación con ellas. Presenté la demanda de divorcio de inmediato. Mi esposa había demostrado que se pondría en contra de mí sin pruebas. La máscara de mi hijastra se había roto, revelando un frío sentido de derecho debajo. El proceso de divorcio avanzó rápidamente. Una vez que salió la verdad, ella no pudo exigir mucho. Su credibilidad estaba destruida. El tribunal simpatizó con mi posición. En unos pocos meses, el divorcio se finalizó, dejándome libre de su toxicidad. Mi hijastra no recibió ni un solo peso de mí. Ningún acuerdo. Nada. Enfrentó la vergüenza pública de ser expuesta como una mentirosa. Mi ahora ex esposa se mudó fuera del estado. Se rumoraba que para empezar de nuevo, donde menos personas conocían su historia. Reconstruí mi vida. Me concentré en el trabajo y me reconecté con viejos amigos que me apoyaron durante toda la pesadilla. Aprendí que mantenerme firme
Usar la ley correctamente y negarme a ceder ante chantajistas valió la pena. La verdadera justicia a veces requiere paciencia y coraje. Si te ha gustado esta historia, no olvides dejar tu like, comentar qué opinas y activar la campanita para más historias. Que tengas un excelente día.